Hola, buenas noches. Espero que estén bien. Somos el grupo de estudiantes de la Cátedra de Acción Psicosocial y Jurídica y estamos aquí para hacer la entrevista a la doctora Caterine sobre pues su trayectoria profesional y sobre algunas cosas de su campo. Me presento, mi nombre es Elizabeth Afanador y enseguida mis compañeras. Me presento, mi nombre es Daisy Joana Castaño. Cordial saludo, mi nombre es Sonia Stephanie Jiménez. Cordial saludo, mi nombre es Edith Mina. Muy buenas noches, mi nombre es Carolina Muriel Mutis. Vale, muchas gracias compañera, doctora. Eh, Bueno, Agradecemos estar acá con nosotros. muchas gracias, Elizabeth. Bueno, ante todo, presentarme. Buenas noches para todas y pues Buenas. para el profe que nos va a ver. Me presento, mi nombre es Diana Caterina Ramos Martínez. Yo soy profesional de formación psicóloga, especialista en psicología forense. Llevo prácticamente 10 años con experiencia trabajando pues en el ámbito forense jurídico. Llevo pues experiencia en varios campos, desde la parte de atención en víctimas, también en informes periciales, desde lo privado, desde lo público, trabajando con el Ministerio de Salud y Protección Social, atendiendo a víctimas del conflicto armado, como lo decía. También trabajé precisamente con chicos que están en todo un proceso de restablecimiento de derechos, con niños, niñas y adolescentes de ICBF. Entonces la trayectoria pues ha sido ardua a nivel privado y pues a nivel público. Muchas gracias, Doc. Gracias. Bueno, para empezar, Doc, vamos a hablar de tu trayectoria profesional. La primera pregunta es, ¿cómo comenzó tu carrera en este campo? ¿Puedes contarnos un poco sobre tu formación para ejercer la psicología jurídica? Claro que sí, bueno, pues como todo sueño, empezamos con lo básico que queríamos estudiar psicología, pero ya cuando empezamos prácticas, pues la que era de base siempre, pues psicología clínica, luego pues estaba como la lectiva de psicología, entonces estando en clínica me comenzó a llamar mucho la atención la jurídica, ¿sí? La forense, entonces hice prácticas en ICBF en Bogotá porque soy egresada de la Conrad Lorenz. Entonces de allí precisamente pues empecé como ese, esa cercanía con la psicología jurídica. Entonces ahí empezó como el amor a esto. Luego ya pues egresé como psicóloga y ahí comencé la experiencia precisamente como les decía, la experiencia con niños, niñas y adolescentes en proceso de restablecimiento de derechos, coordinando equipos de trabajo precisamente dentro de un proceso de, digamos, de establecimiento de derechos, donde se da respuesta pues a todo un proceso con el juez, ¿sí? Con precisamente con abogados dentro de ese marco de ICBF, donde pues identificamos los daños, todas las afectaciones que se podían presentar pues para los niños. También hablamos precisamente de, pues conocí mucho acerca de las víctimas. Desde el 2017 he trabajado con víctimas del conflicto armado y pues ha sido como digamos, ese descubrimiento digamos, de reconocer las afectaciones en situaciones que son muy difíciles, ¿no? Desde un marco también, pues, del conflicto armado, que precisamente, pues, nos ha azotado mucho a nosotros y pues, directa o indirectamente hemos sido, pues, víctimas también, ¿no? Entonces, ha sido, digamos, ese encaminar y ese, digamos, ese recorrido y la vida lo va llevando, siento que la vida, o la vida me va llevando a seguir trabajando con víctimas, a seguir trabajando desde lo comunitario, desde lo social, desde lo forense, desde lo jurídico y ahí se van marcando muchas cosas, ¿no? Que pues precisamente estamos hablando, ¿no? Forense habla precisamente de toda la parte de foros, ¿no? Donde voy precisamente a dar un dictamen por situaciones relacionadas con qué, con afectaciones emocionales, morales, a un ámbito judicial, ¿sí? Que es precisamente lo que venimos a dar. Entonces, nosotros como psicólogos tenemos la ética profesional de dar respuesta a lo que necesitamos, ¿no? Darle respuesta y mostrar esas afectaciones o esos daños psicosociales que se presentan a las víctimas o a esas personas a las que estamos, pues, evaluando, diagnosticando. Va. Muy bonito, muy bonito
expresarlo así, como que la vida misma te ha ido Y encaminando sí, creo hacia tu que, función. claro, Porque porque siempre entramos en eso, ¿no? Entramos yo hablo mucho, sí, entramos precisamente a que la vida nos va llevando, ¿no? O sea, entramos queriendo un consultorio, queriendo atender clínica y cuando nos damos cuenta terminamos haciendo muchas cosas desde lo que nos va llevando la mano, la vida. Entonces, ahí aprender a aplicar psicología desde lo que te digo, desde los diferentes campos, es muy enriquecedor. Y ahí te vas dando cuenta de la relación que hay, porque debes, digamos, de antemano necesitas clínica para ser forense, para ser jurídico, porque de allí puedes identificar muchas afectaciones y trastornos. Y entonces ahí comienzas también a relacionar también lo comunitario, cómo impacta esas afectaciones individuales a lo colectivo, y pues ahí se va relacionando en muchas cosas. vale, mi doc, muchas gracias. Sí, perdón que yo sí hablo mucho. Nos vas a conocer un poco más. La siguiente pregunta sería, para ti, ¿cuál ha sido la experiencia más significativa en este campo? Bueno, la significativa ha sido, inclusive, ha sido desde ahorita que estoy trabajando con el Ministerio de Salud y Protección Social, en donde pues he venido atendiendo víctimas del conflicto armado del exterior, en donde precisamente nos damos cuenta cómo muchas veces significativamente pues vamos diagnosticando y nos vamos dando cuenta que esos daños morales y jurídicos y esos, digamos, esas situaciones en cuanto a toda la ley de víctimas, pues no se ha sido restablecida, ¿sí? Restaurada como tal. Entonces, para mí, digamos, una experiencia significativa ha sido esa, trabajar con víctimas en el exterior, en donde pues reconocemos que no solamente está ese choque a nivel normativo por ser víctimas del conflicto armado, sino también ese choque cultural, ¿no? Porque somos desplazados de la violencia a nivel, digamos, nacional, pero muchos también a nivel internacional. Entonces, estando aquí, pues emigro, salgo a otro lugar, tratando de liberar tantas cosas. Ahí me ven. Sí, Listo. sí, sí, te veo. Vale, muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Cuál es el campo o los campos de la psicología jurídica en el que tú te desempeñas más? Bueno, lo que te decía, me he desempeñado en forense, he hecho informes periciales en donde pues he dado diagnósticos relacionados precisamente con veracidad de testimonio. También he hecho dictámenes precisamente de interdicción. También he hecho pues todo procesos de atención a víctimas del conflicto armado e informes precisamente de restablecimiento de derechos. Vale. Em, la siguiente, la siguiente pregunta dice, eh, ¿puedes compartirnos un caso donde tu intervención haya tenido un impacto así grande en el contexto jurídico? Bueno, a nivel jurídico como tal, no, pero a nivel personal sí. Estuve atendiendo un caso que te decía de veracidad de testimonio que también me marcó mucho en Zipaquirá, en donde precisamente pues yo estaba con la defensa. Era un caso de un presunto abuso sexual, en donde precisamente estaba sindicado pues un chico de 21 años y una niña de 8 años. Entonces, precisamente la situación pues era muy compleja, ¿no? Porque siempre damos por sentado que el caso está muy relacionado, que él es el malo del paseo, digámoslo así. Ajá. El presunto y ya, para de contar. Pero cuando comienza a hacerse las investigaciones, comienza a hacerse todo el proceso precisamente de intervención y diagnóstico, nos damos cuenta que la niña pues venía haciéndose un proceso muy de memoria, ¿sí? Entonces, cuando hay un proceso muy de memoria, muy aprendido, ahí hay una alarma, ¿sí? Entonces, Ujú. identificar eso en pruebas y verificar precisamente el testimonio tanto de la mamá como de la niña. Abusos sí hubo, pero no, digamos, el implicado no era él, ¿sí? Era otra persona. Entonces, mostrar esa, digamos, eso como tal en audiencia, ¿sí? En la parte penal, pues ese caso fue muy marcado. Y a mí me marcó mucho porque es demostrar precisamente que siempre damos por sentado que las víctimas son víctimas. Y puede que sí sean víctimas, pero
no pueden estar siempre relacionadas a la veracidad, ¿sí? Entonces, ganamos el caso, efectivamente el chico, pues con el testimonio, no fue el presunto agresor sexual, sino que era prácticamente, digamos, se hizo una transferencia de ese conocimiento. Entonces, era el padrastro el que había abusado. Entonces, imagínate ese caso que genera muchos impactos, ¿no? Era un chico de 21 años en que pues tenía toda una vida por delante, entonces se generó como ese proceso de poder que volviera pues a lo habitual de su vida, ¿no? Duró un año sindicado como tal, encerrado. Ok, muchas gracias. Dale. Gracias. Diana, ahora Fuerte. Bueno, a continuación. a Dime. realizar, Sí, ahora pasamos al siguiente compañero. vamos a realizar ahora sobre la relación entre la psicología jurídica y acción psicosocial. La primera pregunta es, desde su experiencia, ¿cómo se integran las acciones psicosociales en los contextos jurídicos en los que te has desempeñado? Bueno, las acciones jurídicas pues tienen una toma de decisiones, ¿no? Y eso genera un impacto social, un impacto individual. Entonces, siempre que hablamos de una normatividad, siempre que hablamos de una ley, siempre que hablamos precisamente de un dictamen o un informe psicológico referido precisamente a dar respuesta a algo que pues exige como tal una persona digamos, dentro del marco de lo penal o de lo jurídico, siempre hablamos de que siempre va a tener un impacto, ¿sí? Un impacto positivo o negativo en su entorno, en sus afectaciones a nivel individual, familiar y colectivo. Muchas gracias. ¿Cómo manejas la intervención psicológica en casos que involucran tanto las necesidades legales como las psicosociales en los campos que se ha desempeñado? Bueno, ¿cómo lo desenvuelvo? Pues primero que todo, pues obviamente siempre hablamos de que tanto el jurídico como el forense está, digamos, da respuesta a necesidades que necesita, valga la redundancia, como tal, el tribunal, ¿no? Un tribunal en acción. Entonces, digamos, el abogado solicita o el juez solicita en este momento tal cosa. Entonces, como tal, un motivo o un dictamen, ¿no? Un diagnóstico. Diagnóstico precisamente relacionado a qué, perdón, es que me están teniendo una llamada, relacionado precisamente a qué, precisamente a un caso particular. Entonces, dependiendo de eso, precisamente damos respuesta. Tenemos que ser objetivos, ¿sí? Dependiendo de la solicitud, como les decía, la solicitud que nos haga el abogado, que nos haga el juez, nosotros damos respuesta y damos ese informe relacionado a ese daño. Daño, como les decía, moral, psicológico, ¿sí? Y evidenciando precisamente también cómo ha afectado esa, digamos, esa situación o cómo de cierta forma, pues, dar respuesta a lo que necesita saber. Uh-huh. Ok. De acuerdo a los desafíos en la práctica profesional, ¿cuáles son los principales retos que ha enfrentado al trabajar en la intersección entre psicología y derecho y cómo los ha abordado? Pues para saber de, digamos, para saber de psicología, pues tenemos que tener mucha base, ¿sí? Base de la clínica, como les decía, ¿sí? Porque ya hablamos precisamente de diagnosticar y de dar un informe, un dictamen, una pericia judicial como tal. Desde la normativa, desde lo precisamente lo jurídico, es importante tener en cuenta que pues necesitamos identificar y tener conocimiento acerca de algunas leyes, ¿sí? Dependiendo precisamente de esas leyes y dependiendo precisamente de lo que se requiere, pues ha sido un reto aprender también desde, digamos, la terminología penal, que es importante. Eh, ¿Cómo influye el sistema judicial en las decisiones que toma como profesional psicosocial? Bueno, esas tomas de decisiones pues influye dependiendo precisamente de lo que se necesita dentro del círculo judicial, ¿sí? Por lo general, cuando hablamos, digamos, las personas que nos solicitan a nosotros, el abogado,
como tal el juez solicita como tal siempre un dictamen. Y de allí nosotros tenemos que dar pues fe de lo que observamos, de lo que intervenimos. Hablamos que precisamente desde las pericias judiciales es importante tener en cuenta que nosotros hacemos una observación, hacemos una aplicación de pruebas y hacemos todo un proceso de identificación del diagnóstico y de lo que tiene esa persona, ¿no? Para dar resultado a si lo hizo, si no lo hizo, si hay un trastorno como tal de base que dice, bueno, está relacionado a ese evento. Entonces, sí es importante tener en cuenta ello. Ok, muchas gracias. Le doy paso a la siguiente compañera. Doctora, pues muchas gracias por dedicarnos este valioso tiempo. Gracias a Sabemos usted. que como, sabemos que como psicólogos, futuros psicólogos, existe un código deontológico, un código de ética, ¿sí? En situaciones legales complejas, donde hay que equilibrar las necesidades del sistema judicial con el individuo o con la comunidad, ¿cómo mantienen la ética profesional? Pues la ética, sabemos que aquí o en cualquier parte, digamos, a nivel nacional, pues necesitamos como tal tener ay, perdón, es que me están llamando una cosa loca. Bueno, a nivel precisamente de lo legal, hablamos de que nosotros como profesionales tenemos la ética, ¿no? La confidencialidad, el manejo de la información. Es importante tener en cuenta que pues siempre que optemos por no ser tan éticos, siempre va a haber unas consecuencias, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy íntegros en el momento del manejo con la información, con las personas que tratamos, ¿sí? Entonces, sabemos que a veces, digamos, estamos, como les decía ahorita, cuando les conté el caso, estamos en la defensa o estamos como atacantes, pero precisamente tenemos que ser objetivos, ¿sí? Nosotros damos un informe acerca de la situación, de la circunstancia, de la personalidad como tal, de todo lo que puede presentarse, el testimonio dentro de lo que nos sugieren o nos piden desde la parte judicial, ¿sí? Pero ya si nosotros perdemos ese horizonte, es mejor dar paso al lado, ¿sí? Porque si yo no soy objetiva con lo que estoy haciendo, si, digamos, está en juego mi ética profesional, es mejor decir no, paro y que alguien más lo haga, porque pues uno sabe que las implicaciones legales y personales que se pueden presentar si no ejerce uno la ética que pues está aquí plasmada. Y la otra pregunta es, ¿se ha enfrentado a dilemas en su trabajo? ¿Se ha enfrentado en su trabajo en dilemas éticos? ¿Cómo lo resolvió? Sí, claro, lo que les decía, o sea, ese tipo, por ejemplo, digamos, en el caso que les conté de la veracidad del testimonio, que en ese momento yo estaba como, digamos, dentro de la defensa, pues si hubiera sido, digamos, esa persona implicada y si hubiera sido como tal el agresor sexual, pues muy probablemente simplemente Creo que se le fue creo Sí, que se le fue sí, la señal. esperémosla que vuelva y se Sí, conecte. sí. porque ella decía que la estaban llamando, entonces no sé si de pronto ahí fue que... Ahí volvió. Ya, perdón, Sí, perdón. Ay, no. ¿Me escuchan? Sí, 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 Princesa. Me disculpo, es que me llamaron mucho y por colgar. Ay, no, volvemos a repetir esa pregunta, porfis. ah, bueno, listo, doctora. ¿Se ha enfrentado a dilemas éticos en su trabajo? ¿Cómo lo resolvió? Sí, pues digamos a nivel legal y cuando pasamos, digamos, dentro de esta rama de la psicología, siempre estamos en ese cuestionamiento legal, ¿no? En ese cuestionamiento ético, porque precisamente continuamente estamos dando informes si esta persona es apta, si no es apta, si es agresora, si no es agresora, si tiene veracidad del testimonio, si hay una agresión, un daño, ¿sí? Entonces, cuando, digamos, se presentan ese tipo de situaciones, como les decía antes, cuando les conté como tal el caso de este chico que estaba sindicado, en el momento en que si hubieran salido las pruebas que este chico era pues agresor,
precisamente hubiera optado por quedarme a un lado y no seguir. Sí, inclusive también me ha pasado en casos precisamente de procesos que he hecho con víctimas en donde se ha visto el daño afectado y pues a veces cuando trabajamos desde el Ministerio de Salud y Protección Social, pues simplemente decimos, no, pues esperemos que salga, digamos, el proceso de indemnización, ¿sí? Pero a veces en medio de eso uno dice, no, pues que optemos por otras medidas legales que se pueden relacionar precisamente a ellos, ¿no? Entonces, siempre estamos en un continuo desafío y pues cuestionándonos frente a nuestra ética y frente a eso, ¿no? A qué hacer bien y qué debemos hacer en esos procesos. Listo. O sea que digamos, a veces se ha sentido como se ha apasionado, digamos, por algún caso. Sí, Sí, claro, no muchos, ¿no? Hay muchísimos casos y que uno queda, inclusive también he trabajado con víctimas de violencia basadas en género y ahorita estoy en un caso precisamente para dar mi dictamen como psicóloga forense, en donde precisamente eh, muchas veces siempre cuestionamos y discriminamos al otro, ¿no? Entonces, como que cómo dar ese informe y ser muy objetivo, pero demostrar que de verdad hay una afectación, ¿sí? Una afectación psicológica, que en este caso, digamos, son las más visibles, pero las más difíciles de comprobar, ¿sí? Entonces, como siempre mostrarle, pues, en el ámbito judicial la importancia de, digamos, de esos casos y la importancia de poder dar la verdad, ¿sí? La verdad, porque es que a veces siendo víctimas siempre nos cuestionan, ¿no? Nos dicen, no, usted, pero usted pasó esto, no, pero usted no hizo esto, pero a la final siempre hay un daño y siempre nos hacen daño. entonces, doctora, pues muchas gracias. Doy paso a mi compañera. No, Mm, muchas gracias. Buenas noches, doctora. Bueno, mis preguntas van relacionadas como en el impacto en las comunidades, Ujú, pues, que es un factor fundamental en nuestra profesión. claro que sí. Eh, Primera pregunta, en su experiencia, ¿cómo puede el trabajo del psicólogo jurídico ayudar a generar cambios sociales positivos, tanto a nivel individual como comunitario? Bueno, siempre hablamos de que cuando hacemos un proceso de intervención individual, siempre comienza a afectar familia y la familia comienza a afectar lo colectivo. Sí, entonces sí es importante tener en cuenta que siempre que estamos hablando de impactar, en el momento simplemente de comenzar a hacer un proceso de escucha, un proceso precisamente de hacer una intervención relacionada a eso, lo que se siente y lo que la persona pues tiene que dar respuesta, hay una modificación siempre, un cambio de modificación tanto a familia como en comunidad. Muchas gracias. Bueno, y la segunda pregunta es, ¿podría darnos ejemplos de programas o intervenciones que haya liderado o en los que haya participado y que hayan tenido un enfoque social o comunitario para la resolución de conflictos o la protección de derechos? Bueno, yo fui coordinadora, bueno, fui asesora psicosocial del Ministerio de Salud y Protección Social del programa PATSIVI a nivel del Valle. Estuve coordinando pues equipos precisamente en donde se hacía un proceso a nivel individual, a nivel familiar y a nivel colectivo. Precisamente para qué? Para mitigar todos esos impactos psicosociales que dejó el marco del conflicto armado y poder dar respuesta a la ley de víctimas. Entonces, ese proceso lo lideré prácticamente 2 años en donde se hizo todo un proceso también de participación y de acompañamiento con víctimas a nivel colectivo, también desde la mesa de participación efectiva de víctimas, en donde precisamente se dio un reconocimiento al poder escuchar y al poder dar un impacto frente a esos daños, ¿no? A veces el solo escuchar esas personas sin entrar en un proceso de revictimización y sin entrar en un proceso de juzgamiento, genera unos cambios positivos a nivel de la comunidad y a nivel del departamento, porque sabemos que aquí en el Valle pues hemos sido violentados y afectados mucho por el marco del conflicto armado, entonces siempre es importante tener en cuenta esos impactos que se pueden hacer dentro del marco del programa. Muchas gracias, doctora. Doy paso a mi siguiente compañera.
Bueno, buenas noches. Ya para finalizar, mis preguntas van relacionadas con los consejos para futuros profesionales. La primera viene siendo, ¿qué habilidades considera fundamentales para un estudiante que desee especializarse en psicología jurídica? Bueno, para el que quiera especializarse en psicología jurídica, la observación, ser muy buenos observadores, la habilidad de la escucha, la habilidad de interpretar, de analizar, ¿sí? De generar la estrategia, porque muchas veces es difícil entrar precisamente a atender o hacer todo un proceso de informe pericial cuando inicias ese proceso, pues no es fácil con la persona. Entonces, las habilidades de la escucha, las habilidades precisamente de poder generar empatía con el otro es muy importante a nivel precisamente de la psicología jurídica. Ya la última pregunta vendría siendo, ¿qué consejo daría a los estudiantes que están motivados en trabajar en este campo, tanto como empleado o como independiente, interesado en trabajar por el bienestar psicosocial de las comunidades? Bueno, yo les diría que pues es un trabajo y una labor muy bonita, pero también tiene muchos desafíos. También es muy difícil, ¿no? Es complejo a veces porque tenemos que tener fortaleza, porque manejamos mucha tolerancia mucha tolerancia tenemos que tener. Entonces, precisamente la importancia de poder decir, eh, cuando uno le gusta, cuando uno ama lo que hace, eh, especializarse y hacer lo que hace, lo hace con amor y comienza a ser reconocida. La jurídica es muy compleja y siempre está como en medio de todo, es como la última psicología que todo el mundo ve. Pero si comenzamos a ver, nosotros desde Colombia hemos tenido que trabajar mucho y arduamente desde lo jurídico, ¿sí? Desde la parte de rehabilitación, procesos que han venido trabajando desde la construcción de paz y todas estas situaciones que están relacionadas precisamente desde la política, desde lo social, ¿sí? Desde lo comunitario. Entonces, si quieren hacerlo, háganlo con amor, que es lo más importante. ¿Puedo hacer la pregunta? Claro que sí. Listo, entonces es, ¿qué tensiones ha encontrado entre los objetivos legales y los psicosociales? Bueno, los objetivos legales y los objetivos psicosociales, bueno, lo legal siempre quiere buscar la verdad, ¿no? Y el psicosocial siempre quiere interpretar y mitigar los impactos. Pero entonces siempre se van a llegar a un punto en el que se necesitan para poder interpretar esa ley e interpretar el contexto, ¿sí? Para una toma de decisiones de un juez o de un abogado, siempre es importante reconocer y conocer nuestro conocimiento como psicólogos para dar pues un dictamen, ¿sí? Ellos no conocen, no tienen el conocimiento que nosotros tenemos en cuanto a los manejos y los impactos psicosociales que se presentan a nivel individual, a nivel familiar y a nivel comunitario. Entonces, nosotros le damos como esa luz y esa interpretación y eso hace que precisamente ellos necesiten de nosotros y nosotros necesitemos de ellos. ¿Para qué? Para dar una respuesta en el ámbito judicial. Muchas gracias. Muchas gracias. Y en base a eso, ¿tú qué sugerencias o áreas de mejora crees que se puedan hacer en el sistema? Ay, muchos. El sistema está colapsado, ¿no? El sistema judicial está colapsado y nos demoramos mucho en los procesos. No somos estratégicos en dar respuesta. Inclusive pasa mucho de que citamos audiencias y en el momento en que se dan las audiencias, ahí se aplaza audiencias a toda hora y a veces se prescribe precisamente por eso, ¿sí? Porque no hay, digamos, no hay un tiempo y una causa, pues, digamos, coherente. Entonces, hay procesos judiciales que llevan 10 años, 20 años y no han dado respuesta a eso. Te lo digo desde procesos de víctimas, en donde están esperando un proceso de indemnización y de rehabilitación que llevan 20 años esperando que les paguen sus seres queridos, ¿sí? Precisamente por esos hechos victimizantes. Mujeres víctimas de violencia basada en género que llevan 2 años y que precisamente hacerse un proceso de revictimización porque tienen que hacer el proceso, digamos, del juicio oral y estar ahí con su víctima, ¿sí? Entonces, Duro.
hay procesos que uno cuestiona mucho a nivel de revictimización, a nivel de tiempos, que a veces tú dices, bueno, desde lo psicológico vamos comenzando a sanar y mitigar esos impactos, porque no podemos decir que vamos a olvidar. Ninguno olvida, al menos de que tengamos Alzheimer, ¿sí? Entonces, sí, la única enfermedad que nos hace olvidar es el Alzheimer. De resto, siempre vamos a recordar. Pero entonces, ¿cómo resignificamos ese recuerdo, esa memoria, esos daños? ¿Sí? Nunca hablamos de que vamos a sanar completamente porque no, es como cuando arrugas un papel, cuando lo tratas de desarrugar, ¿qué queda? Siempre va a quedar arrugado. Ya es el daño está hecho. Entonces, ¿cómo hacer ese proceso de mitigar? Siempre hablamos de mitigar, de disminuir esos impactos. ¿Dolió? Sí, bastante. Y hemos visto precisamente las víctimas cómo hacen procesos de identificar esos procesos de estrategia de afrontamiento, ¿sí? Ellos han generado un proceso de resiliencia que a veces hablamos de mucho de esa palabra cliché, pero cuando hablamos de víctimas, la resiliencia, cómo empezar de cero, cómo después de tantos daños y tanto dolor, pérdidas de sus seres queridos, pérdidas materiales, vuelven a empezar. Y solo cuando comenzamos a darnos cuenta y hacemos un proceso con ellos se dan cuenta de todo lo que son capaces. ¿Mm? Entonces, son muchas cosas que desde el sistema son cuestionables, la verdad, pero que lastimosamente tendríamos que unirnos muchos para poder mejorar ese sistema judicial. Lastimosamente estamos en un país que queremos, pero que nos hace falta mejorar mucho y crecer a nivel jurídico, a nivel personal. Vale, mi princesa, muchas gracias. No ¿Alguien sé, tiene alguna pregunta? dime. Que si alguna de mis compañeras tiene alguna otra pregunta. No. Chicas, hola. ¿No? Bueno, entonces, princesa, con esto vamos por terminada la entrevista. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. No, ustedes. Dios bendiga. Muchas ¿Y gracias. Muchas qué gracias. reflexión nos dejarías acerca de la psicología jurídica? Desde ti como persona y como profesional. Pues, ¿qué les digo? Desde como persona es muy agotador, como les decía ahorita, emocionalmente te desgastas mucho porque estás siempre escuchando muchas situaciones complejas que se te salen de las manos. Y a veces, como les decía, la tolerancia a la frustración, porque por más que nosotros como psicólogas queramos hacer y cambiar el mundo, porque queremos hacerlo, es muy complejo. Entonces, quedarnos en poder direccionar, acompañar, pero saber que ahí no va a pasar nada porque son procesos que se nos salen de nuestras manos es muy frustrante. Sí, entonces nosotros podemos direccionar, como les decía ahorita, podemos escuchar y decir, bueno, pero vaya a la UAO, vaya y habla ya precisamente, sí, mire cómo está su caso, verifique los referentes, verifique sus testimonios, pero a veces nos quedamos cortos en muchas situaciones y es frustrante. Pero bueno, a nivel profesional, pues es muy enriquecedor también, uno aprende muchísimo y siempre, yo digo, cada caso, cada trabajo, cada proceso que uno hace con una persona, con una familia, con un colectivo, se construye memoria, se construye procesos y mitiga un poco todos esos daños. Y el solo hecho de reconocer y que ellos reconozcan lo que son y entiendan todo lo que han trabajado y todo lo que han vivido y cómo se han resignificado, eso es maravilloso. Tan linda. Vale, mi princesa, muchísimas, muchísimas No, gracias de nuevo. cuídense mucho, que estén muy bien y cualquier cosa que Gracias, necesiten, doctora. bueno, Muchas Muchas gracias. gracias. igual, feliz Muchas noche, gracias. Feliz noche. Igualmente. hasta luego. Chao. Chao. Chao.